continuar con el desarrollo de la exposición y vamos a entrar de lleno ya al tema de la extinción del contrato de trabajo. En horas de la mañana ya habíamos terminado el tema de la suspensión que quedó establecida, que habían dos clases que eran de modo perfecto y imperfecto, y hicimos más o menos un comentario sobre el tema que había clarificado. Ahora, en relación con el tema de la extinción, al que vamos a ingresar rápidamente, debo dejar en claro que, como lo indiqué en la mañana, la extinción implica la terminación, la culminación, la muerte del contrato de trabajo. El contrato de trabajo fenece con la extinción. Según el decreto legislativo 728, el decreto legislativo establece diferentes variables para el tema de la extinción. Hay diferentes supuestos. Sin embargo, quiero advertir que el supuesto más importante, el supuesto que más se da en la práctica, en la praxis de las relaciones laborales, es la figura del despido. Por eso, cuando yo termine de explicar rápidamente la extinción del contrato de trabajo, automáticamente pasaré a desarrollar quizás el tema más importante de la tarde el día de hoy, y el más extenso: el despido. Porque el despido, reitero e insisto, constituye la forma de extinción del contrato de trabajo más común dentro de nuestra realidad laboral en el Perú. Entonces, según la 728, el despido se puede producir por diferentes circunstancias. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. ¿Cuándo se extingue un contrato de trabajo? ¿Cuándo se produce la extinción del contrato de trabajo? Primera situación: el contrato de trabajo se extingue por la muerte del trabajador. Resulta obvio, ¿no? Resulta evidente. Resulta evidente que si el trabajador fallece, si el trabajador pierde la vida, automáticamente desaparece o queda sin efecto la relación laboral, y por ende también desaparece o queda sin efecto el contrato de trabajo. Esto nos permite simplemente ratificar aquella idea que había quedado prácticamente planteada con anterioridad, en el sentido de que el único que puede tener la calidad de trabajador es una persona natural. Lo habíamos dicho, ¿no? Solamente puede trabajar una persona física, una persona natural. Por lo tanto, una persona jurídica no puede tener la calidad de trabajador. ¿Correcto? Ahora, esto que parece tan simple puede llevarnos a otras situaciones interesantes. No hay que olvidar, solamente para completar la idea, de que el tema de los derechos laborales que tiene el trabajador se hacen extensibles a las personas que constituyen sus herederos. Según el derecho de sucesiones, una vez que fallece el causante, en este caso el trabajador, los herederos asumen tanto el aspecto, ¿no es cierto?, del saldo, pues como se diría, positivo, y el saldo negativo, o sea, las acreencias y las deudas. En este caso, desde el punto de vista laboral, implicaría que si el trabajador fallece, quienes tendrían que cobrar los beneficios sociales serían por lógica y por una cuestión casi común, sería su cónyuge, su pérfide, serían sus hijos, ¿no? Las personas que prácticamente son sus herederos legítimos, ¿no? Entonces a estas personas se les tendría que entregar los beneficios sociales del trabajador. Perfecto. Luego, también se extingue el contrato de trabajo cuando fallece el empleador, siempre y cuando el empleador sea persona natural. Insisto con esa salvedad. Se extingue el contrato de trabajo cuando fallece el empleador,
siempre y cuando el empleador sea persona natural. Yo acá quiero hacer una precisión situándome en la realidad. En la realidad, verdaderamente, yo me atrevería a decir que casi más del 90% de empleadores son personas jurídicas. Seamos sinceros. Por ejemplo, si uno revisa cualquier contrato de trabajo, generalmente el contrato de trabajo se pone el nombre del trabajador y generalmente se pone la empresa fulana de tal, ¿no? La empresa tal, la empresa X. Por lo tanto, generalmente el empleador, ¿quién es? Una persona jurídica, ¿no? El empleador es una persona jurídica. Entonces, por ejemplo, si de una sociedad donde hay 5 accionistas, 5 socios, fallece uno de ellos no afecta para nada el contrato de trabajo, porque el contrato de trabajo va a permanecer incólume, puesto que la persona jurídica no se ve afectada. En cambio, ¿qué sucede si una persona natural pudiente, de dinero, de grandes recursos económicos, quiere contratar los servicios de un chofer? Entonces yo, persona natural, como persona natural, celebro un contrato de trabajo con otra persona natural, que es el trabajador, quien me va a brindar sus servicios como chofer. Entonces, si yo falleciera, ¿no? Si yo falleciera, empleador, persona natural, ¿qué se entendería? Que se extingue el contrato de trabajo, ¿no? Porque estoy falleciendo yo, que soy el que he celebrado ese acto contractual. ¿Qué dice la 728? Porque acá hay un dato que hay que también dejarlo en claro. ¿Qué dice la 728 cuando nos habla de la extinción del contrato de trabajo por fallecimiento del empleador como persona natural? ¿Qué establece como parámetro la 728? La 728 nos establece 2 reglas. Primero, se entendería que automáticamente se puede extinguir la relación laboral en el acto, producir el fallecimiento, ¿no? Pero la 728 abre una puerta, abre una posibilidad adicional. ¿Cuál es esa puerta o esa posibilidad adicional que establece la 728? Que a pesar que se ha producido el fallecimiento del empleador como persona natural, el contrato puede perdurar todavía en el tiempo hasta 1 año. Y en este caso, ¿quién asumiría la carga de este contrato en vez del empleador? Sus herederos, ¿correcto? O sea, los herederos asumirían esa carga. Pero, ¿cuánto es el límite de esta posibilidad? 1 año. En honor a la verdad, y hemos tratado de buscar la exposición de motivos o de entender la lógica, no entendemos por qué se establece ese parámetro. Porque sencilla y llanamente la sucesión podría continuar con la relación laboral sin necesidad de ponerle ninguna limitación, ¿ok? O sea, no encontramos un asidero que justifique esta limitación. Pero reitero, para redondear la primera situación, el contrato de trabajo se extingue primero por la muerte del trabajador. Se extingue inmediatamente, no hay nada que hacer. Pero si la muerte es del empleador como persona natural, se puede extinguir también en el acto. Pero la 728 abre una posibilidad de extenderlo por 1 año más, ¿no? En este caso, el contrato tendría que ser asumido ¿por quién? Por la sucesión, ¿no es cierto? Por los herederos del empleado. Ok, perfecto. Segunda posibilidad, segunda posibilidad. El contrato de trabajo se puede extinguir, por una posibilidad que ya comentamos en la mañana, por la renuncia del trabajador. ¿Ok? O sea, yo trabajador
una de las partes que ha celebrado el contrato, decido por propia voluntad decir hasta aquí no más, ya no quiero proseguir. Es muy importante precisar esto, señores, por lo siguiente. Miren, nadie está obligado a mantenerse como trabajador si no lo desea. ¿Ok? ¿Qué dice la Constitución en el párrafo final del artículo 22? El trabajo es voluntario. No olviden eso. O sea, la voluntariedad. ¿Qué implica la voluntariedad? Que si yo trabajo es por mi libre albedrío, por mi propia voluntad, por mi libre decisión, no porque haya sido impuesto, no porque me haya puesto un revólver, no porque haya sido compelido, no porque haya sido obligado, ¿no? Esa ha sido una libre decisión, una toma de voluntad totalmente bajo el libre albedrío. Por lo tanto, bajo ese razonamiento, si yo en algún momento me siento cansado, me siento incómodo o sencillamente ya no quiero seguir trabajando de repente, porque así lo deseo en mi foro interno y se respeta mi decisión, yo puedo tomar la decisión de renunciar, ¿correcto? El hecho de trabajar para un particular, para el Estado, en cualquier nivel de relación laboral, el trabajador siempre va a gozar del libre albedrío o de la libre voluntad para terminar el vínculo laboral. Nadie puede desarrollar un trabajo de manera obligatoria. El trabajo es voluntario, eso que quede claro, ¿ya? El trabajo es voluntario. Por eso a nadie se le puede obligar a permanecer en un puesto de trabajo si no lo desea. Perfecto. Pero sin embargo aquí hay que también decir lo siguiente. Si bien es cierto, yo puedo sentir deseos de apartarme del vínculo y por lo tanto de renunciar a mi puesto de trabajo, la ley trabaja esta posibilidad con un criterio equilibrado. ¿Por qué con un criterio equilibrado? Porque tampoco se trata de que yo el día lunes amanezca de mal humor y diga, bueno, yo ya no quiero trabajar y sencillamente no quiero trabajar, no voy a trabajar y se acabó. No. Se entiende que si uno como trabajador está rompiendo el vínculo laboral, ¿no? Y por lo tanto está renunciando a su puesto de trabajo, esta decisión no puede ser una decisión abrupta, ¿ok? No puede ser una decisión tomada de manera ligera, de manera inopinada y sin comunicarse previamente al empleador. Por sentido común, y eso dice la doctrina del derecho laboral, el empleador merece contar con un lapso de tiempo en el cual va a tener que buscar un reemplazo. Esa es la lógica. E insisto, si bien es cierto el trabajador tiene el legítimo derecho a renunciar a su puesto de trabajo, ello conlleva por lo menos el cumplimiento de la formalidad de darle un tiempo al empleador para que consiga un reemplazo. No puede hacerlo de la noche a la mañana. Por eso es que nuestra ley regula el llamado preaviso de los 30 días. ¿Ya? Esa es la razón de ser. ¿Ya? De todas maneras, quiero adelantar un comentario antes que me vaya a olvidar. La 728, como lo dijimos en alguna oportunidad el día 12 de abril que estuvimos acá, la 728 tiene su origen en el año 91, ¿no? El año 91. Entonces, cuando estabilizamos esa fecha, prácticamente tenemos una norma que tiene prácticamente 23 años ya, ¿no? Entonces, quizá para la época, como se dice para la época, 30 días era un plazo que podríamos decir un plazo razonable. Pero, visto el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el progreso
de la ciencia, definitivamente ya el plazo de los 30 días se considera un plazo excesivo. Ahora con el internet, con una serie, por acaban de explicar, con una serie de instrumentos que vehiculan este mundo moderno, verdaderamente el lapso de tiempo del preaviso, como ya se ve en otras legislaciones, ha quedado reducido más que a una semana, en el mejor de los casos. 30 días ya es demasiado tiempo, ¿correcto? O sea, 30 días estaba bien pues cuando no había internet, no había todo lo que hay ahora, ¿no? Pero ya con la modernidad, 30 días es demasiado tiempo. Quiere decir que cuando haya una reforma laboral, verdaderamente el preaviso, la renuncia, en el peor de los casos, debe durar más que una semana. Más tiempo ya no. Porque ahora es fácil conseguir, a través de estos mecanismos, ¿no es cierto?, un personal para poder suplir al trabajador que se está retirando, ¿no? Ahora los medios son mucho más rápidos, mucho más expeditivos, ¿ya? Perfecto. Ahí vamos a analizar qué dice la 728, el artículo 18, que lo mencioné en la mañana, que es un artículo vital. Estamos analizando el segundo supuesto de renuncia, que es la renuncia o retiro voluntario. Miren la denominación que da la ley, ¿eh? ¿Cómo lo llama la ley? La renuncia o retiro voluntario. Esa es la terminología que adopta la ley. Renuncia o retiro voluntario. Entonces, ¿qué dice el artículo 18? A ver, vamos a analizar entre todos, por favor. Dice: el trabajador que renuncia o se retira voluntariamente debe comunicar por escrito a su empleador con 30 días de anticipación. ¿Estamos? Debe comunicar por escrito a su empleador con 30 días de anticipación. Si seguimos la redacción de la norma, ¿qué sucede si yo voy el día lunes, le toco la puerta al dueño de la empresa, me hace pasar y verbalmente le digo: señor, presento mi renuncia, doy media vuelta y me voy? ¿Vale esa renuncia o no vale esa renuncia? ¿Tiene valor ese acto de renuncia o no? De acuerdo a la literalidad de la norma. No, pues, porque ¿qué dice la ley? Debe comunicarse por escrito. Acá no se contempla la figura del despido verbal, ¿correcto? La renuncia tiene que ser por escrito. Incluso les comento, la jurisprudencia inicialmente fue renuente a que se pueda dar la renuncia vía medios accesorios que no sean el directamente escrito. Me explico mejor. Por ejemplo, que yo pueda presentar mi renuncia a través de un correo electrónico. Finalmente, un correo igual está por escrito, ¿no? Un correo es una forma de vehicular, pero igual está por escrito. Sin embargo, vuelvo a repetir, inicialmente la jurisprudencia fue reacia. La jurisprudencia se cerraba, ya quizás se veía demasiado en la época de las cavernas, se cerraba que necesariamente la única renuncia que valía era aquella que uno tenía que redactar por escrito y entregarla, ¿no es cierto?, con un cargo de recepción y luego ser enviada al empleador. Quizás lo que apreciaban los magistrados, y creo que ahí tenían razón, era resguardar el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad. Por eso es que es muy importante que cuando uno tome la decisión de renunciar, todavía sigue siendo para mí importante este punto como un comentario, no se olviden que su carta de renuncia tiene que ser firmada bajo cargo de recepción, ¿no? Porque si ustedes dicen que renunciaron y no presentan el cargo que establece fehacientemente la recepción de la renuncia presentada por ustedes, ese acto no tiene valor. Ese acto carece de valor. Entonces, insisto, eso se ha ido llenando conforme la interpretación de la ley. Entonces, insisto,
Lo mejor es redactar mi documento, sacarle un doble juego, un original y una copia, irme a recursos humanos o a la mesa de partes o a la persona que recibe los documentos de la empresa, entregar el original, hacer sellar mi cargo, y a partir de ese momento ya he formalizado mi carta de renuncia o de retiro voluntario con todas las de la ley, y me voy a evitar cualquier tipo de problema, ¿correcto? Me voy a evitar cualquier tipo de problema, cualquier tipo de inconveniente, cualquier tipo de imponderable. Perfecto. Entonces, una vez que he presentado mi carta de renuncia, se entiende que a partir del día siguiente se van a computar 30 días naturales o calendarios, no 30 días, 30 días, perfecto, 30 días. Pero la ley ha sido sabia. La ley permite la exoneración de dicho plazo, ¿ok? O sea, la ley permite que el trabajador sea liberado de dicha obligación, de dicho plazo de preaviso, bajo dos posibilidades. Esa exoneración puede voluntariamente dársela al empleador. O sea, ustedes van donde el empleador, le presentan la carta y automáticamente el empleador le recibía la carta, les acepta la renuncia y le dice hasta aquí nomás. Y no les pide ni siquiera que se queden un día más. ¿Ok? O sea, ¿qué está haciendo en este caso el empleador? Los está exonerando del preaviso. El empleador por su propia iniciativa, por su propia voluntad. Ahora, seamos honestos. Esos casos no son muy comunes. Ya esa situación es casi excepcional. Se puede dar, pero es una situación excepcional, por decirlo menos. Generalmente, ¿no es cierto? Generalmente el empleador utiliza los 30 días. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda posibilidad? A ver. Que yo haya en mi carta de renuncia solicitado la exoneración y que transcurran 3 días y que el empleador no me conteste negativamente. Si yo presento mi carta de renuncia o de retiro voluntario, transcurren más de 3 días y el empleador no me ha dicho no, para la ley, tácitamente el empleador ha aceptado la exoneración, ¿correcto? O sea, hay una aceptación tácita de la exoneración. Si el empleador no me dice absolutamente nada, o sea, no me niega, ¿no es cierto?, la exoneración. Tácitamente está aceptado. Ya, eso franquea también la ley. Otro aspecto fundamental, para que vean cómo en una figura podemos explotar varias aristas. Miren, si nosotros leemos minuciosamente la 728 del artículo 18, vamos a darnos cuenta de que el acto de la renuncia no requiere ser motivado. Y esto quiero insistir porque en la práctica yo he visto personas que hasta les tiembla la mano para presentar su carta de renuncia. Están pensando día tras día, ¿qué le pongo? ¿Qué le coloco? Enfermedad, ¿qué le coloco? Que mi mamá está mal, ¿qué le coloco? ¿Qué me invento? ¿Qué me invento? No tienen que por qué perder el tiempo en inventarse nada, porque de acuerdo a lo que ya ha señalado la jurisprudencia, la misma doctrina y del mismo tenor de la 728 del artículo 18, el acto de la renuncia es inmotivado, o sea, no requiere de motivación.
Basta que yo simplemente coloque estoy procediendo a renunciar. Yo no tengo que colocar el por qué. ¿Ok? ¿Estamos? Yo no tengo que colocar un motivo. No tengo que colocar una justificación. Simplemente que estoy renunciando. Nada más. Aquel que quiere poner el por qué lo puede hacer, pero no es necesario, ¿ya? Para que se convalide la renuncia no hay obligación de colocar la motivación. Ya no se vayan a olvidar, así que no se vayan a hacer muchos problemas por ello. Simplemente el acto de renuncia per se y nada más. No hay que colocar el motivo, ni fundamento, ni nada. Así que no pierdan su tiempo innecesariamente. Ok, entonces el trabajador que renuncia o se retira voluntariamente debe comunicar por escrito con 30 días de anticipación, pero también puede producirse la exoneración en dos casos: cuando el empleador por propia iniciativa lo propone o cuando, habiéndolo pedido el trabajador, dentro del tercer día el empleador no dice absolutamente nada y no niega justamente el hecho de que se aplique este periodo de preaviso. Ok. Ahora, lo bueno también de esta figura, que es muy interesante, radica en que es una figura redactada bajo un contexto de flexibilidad o elasticidad normativa. A ver, ¿por qué decimos flexibilidad o elasticidad normativa? Porque aquí, entre el trabajador y el empleador, pueden jugar libremente con varias posibilidades, ¿no? De acuerdo a la conveniencia o a la posibilidad de que ambos puedan establecer. Voy a poner un par de ejemplos para que me entiendan. Supongamos que yo soy bien amigo del empleador y el empleador me tiene a mí bastante aprecio. Entonces me dice: ¿sabe qué, Francisco? Yo no voy a hacerte quedar los 30 días. Entiendo que tú te quieres retirar por X circunstancias, pero en todo caso, quédate aunque sea una semana mientras yo pongo un reemplazo. Entonces, en vez de hacer un preaviso de 30 días, ¿cuánto hago? Un preaviso de solamente 7 días, pero ha habido un mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador. Se da cuenta de la elasticidad de la ley. Otro ejemplo: supongamos pues que yo requiera con urgencia presentarme a un nuevo puesto de trabajo en prácticamente 15 días. Y el empleador me dice: bueno, yo te puedo aceptar los 15 días siempre y cuando tú en estos 15 días me pongas todo el día, pero aparte me consigas todo un reemplazo o una persona con tus mismas cualidades o habilidades que pueda seguir desarrollando tu labor. Y efectivamente, se acuerda así. En los 15 días yo me pongo al día, dejo todo al día y encima les traigo una persona competente que va a seguir desarrollando la labor. ¿Se dan cuenta? O sea, eso quedó al libre albedrío entre el trabajador y el empleador. Entonces, ¿qué pasa en ambos ejemplos? En ambos ejemplos ha habido un preaviso, o sea, ha habido un tiempo que todavía yo he acompañado a mi empleador, pero no han sido 30 días. En el primer caso han sido 7 días y en el segundo caso han sido 15 días. ¿Ya? Eso va a quedar al libre albedrío de las partes. Ahora, pues si me toca un empleador que es un draconiano, un Hitler o un Mussolini, que no me va a dejar ni un día, simplemente no me queda otra que elaborar los 30 días, ¿correcto? Y eso nos lleva o nos da pie a otro comentario adicional. ¿Y qué sucede si tengo la mala suerte de tener este perfil de empleador? ¿No? Un poco déspota, un poco que no cree en nadie. Entonces él, inclusive en la carta que yo le envío de renuncia, ni siquiera espera el día siguiente, a las horas nomás me está contestando: señor Rojas, se va a quedar los 30 días.
¿Y cuál es el problema para mí? El problema para mí es que yo a los 10 días tengo que presentarme en mi nuevo puesto de trabajo con una mejor oferta laboral. Entonces estoy entre la espada y la pared, porque mi empleador me ha puesto la soga al cuello porque me ha dicho, tienes que quedarte los 30 días. Pero por otro lado, mi futuro nuevo empleador, ¿qué me está diciendo? Tiene que presentarse dentro de los 10 días. Finalmente, al estar entre la espada y la pared, al estar prácticamente en esa situación, en esa coyuntura, yo empiezo a ser presionado por las circunstancias y tomo la siguiente decisión. Me voy nomás, ya que importa, que pase lo que pase. Pero acuérdense, y no vayan a olvidarse de lo siguiente, estos 30 días, ¿no es cierto?, que está obligado el trabajador a quedarse a laborar, son 30 días que, como su nombre lo indica, el trabajador sí o sí tiene que laborar. Por lo tanto, si un trabajador, forzado por las circunstancias del caso, deja de laborar y por lo tanto se desaparece, incurre en falta grave, ¿no? Incurre en abandono. Entonces, en el ejemplo que estamos dando, yo tenía que estar a los 10 días en la empresa nueva, me quedo 10 días y me voy. Entonces, el empleador, ¿qué va a hacer? Va a contar, a ver, el señor Rojas me está faltando un día, se ha desaparecido 2 días, se ha desaparecido 3, se ha desaparecido 4. Al cuarto día le estoy enviando su carta de preaviso, porque ¿qué falta se ha configurado? El abandono. Artículo 25, primer párrafo de literal H. Dejar de concurrir sin causa justificada al centro laboral por más de 3 días consecutivos. Insisto, incurre en abandono aquel trabajador que deja de concurrir al centro laboral por más de 3 días consecutivos de forma injustificada. Entonces yo espero que pasen los 4 días, el empleador espera que pasen los 4 días, me redacta una carta de preaviso y me la envía vía notarial a mi domicilio, ¿no? Porque tiene mi domicilio en mi legado. Me le envía la carta notarial y me concede el plazo previsto por la ley para hacer mi descargo. Sin embargo, ya yo ni hago descargo ni nada, ya prácticamente estoy muerto. Entonces, el empleador va a esperar que pase el plazo de ley y me va a enviar la carta de despido, ¿no? Basado en la falta grave, abandono. Sigue todo el procedimiento del artículo 31 de la 728. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con eso? El mensaje es claro. Hay que tener bastante cuidado con el tema del preaviso. ¿Cuál es el consejo más sano? El consejo más sano y que nos llevaría a evitar cualquier tipo de problema o de controversia sería simplemente quedarme los 30 días y no hacerme mayor problema, no hacerme mayor inconveniente. Quedándome yo los 30 días que me evito cualquier tipo de problema, ¿no? Me quedo los 30 días y se acabó y si ya nadie me puede retener, ¿no? Vencen los 30 días y me voy, ¿ok? Entonces es muy importante esto, ya es muy importante cumplir con el plazo de los 30 días, porque de no ser así, el empleador podría inclusive, de ser el caso, hasta demandarme por indemnización por daños y perjuicios, ojo, dependiendo del nivel de la falta. No diría yo tanto el nivel de la falta, sino de la afectación o el nivel de afectación que ello implicaría para la empresa, ¿no? Porque puede ser que yo sea un personal importante dentro del engranaje de la empresa. Entonces, si soy un personaje importante dentro del engranaje de la empresa, ¿qué podría suceder?
podría suceder que en mi ausencia, ¿no es cierto?, que mi ausencia abrupta haya podido generar en la empresa un perjuicio económico. Entonces, ¿qué hace la empresa? O sea, ¿qué hace el empleador para resarcirse del daño que le he causado? Dentro de los 30 días de producido el hecho dañoso, el empleador tendría que plantearme una demanda de indemnización por daños y perjuicios, ¿no?, derivado de una falta grave, ya así se llama. El empleador me tendría que plantear una demanda de indemnización por daños y perjuicios derivados de la comisión de una falta grave. Entonces aquí podríamos caer en algo que podría darse en la realidad. Imagínense pues que el monto del daño a la empresa es 20.000 soles. ¿Y yo cuánto he recibido de beneficios sociales? 5.000. O sea, imagínense, en vez de salirme con algo de plata, termino debiéndole cuánto al empleador. ¿No? ¿Se dan cuenta? O sea, hay que tener bastante cuidado en eso. Claro, teniendo en cuenta lo siguiente, hay indudablemente que hacer la valoración teniéndose en cuenta el caso. Yo me pongo en el caso pues, de un trabajador que tiene una labor de repente compleja, importante, que causa este daño. Pero si de repente pues el abandono se produce por un trabajador que forma parte de un grupo de 200 trabajadores y no hay una afectación evidente hacia la empresa, no tendría sentido pues demandar al trabajador. Más me va a costar la tasa judicial que lo que voy a sacar, ¿no es cierto?, como beneficio económico. Entonces, insisto, el hecho de utilizar la figura de demandar, el empleador, de demandar daños y perjuicios en contra del trabajador por una dañosidad producida por la comisión de una falta grave, va a tener que producirse previo análisis del caso. Cada caso es diferente. Entonces, si hay una dañosidad considerable, ahí no hay lugar a dudas, se tiene que plantear la demanda. Pero no se vayan a olvidar, el plazo para plantear esa demanda, ¿cuánto es? 30 días contados a partir de la comisión del, ¿no es cierto?, de la falta grave. Ya son 30 días hábiles, ¿se entiende?, por el pleno jurisdiccional. ¿Ya? 30 días hábiles. Perfecto, seguimos. A ver. Hay una tercera figura que quizás no se da mucho en la práctica, pero es bueno recordarla y conocerla. ¿Cuál es la tercera causa de fenecimiento del contrato de trabajo, de extinción del contrato? El mutuo disenso, el mutuo acuerdo. Acuérdense esa palabra, el mutuo disenso, el mutuo acuerdo, el mutuo disenso. Solamente una pequeña precisión. Me olvidaba algo importante. Si un trabajador, eso también hay que tenerlo en claro, dos cosas importantes adicionales. Si un trabajador renuncia o se retira voluntariamente, lo único que debe colocar en su carta de renuncia al final es lo siguiente, ¿no? Sírvase pagarme mis beneficios sociales dentro de las 48 horas de producido mi cese. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si nosotros colocamos sírvase pagarme mis beneficios sociales y la indemnización por despido arbitrario dentro de las 48 horas de producido mi cese? Señores, si yo he renunciado, si yo he hecho el retiro voluntario, ¿quién ha roto el vínculo laboral? El trabajador. O sea, encima que estoy rompiendo el vínculo laboral, ¿merezco que me indemnicen? Es una cuestión de sentido común. Si un trabajador, por eso es que siempre esto lo redimensiono. ¿Por qué? Porque hay trabajadores. ¿Qué pasa? A ver, si yo he trabajado 10 años en una empresa y renuncio voluntariamente, ya no tengo derecho a qué,
no tengo derecho a indemnización. Estaría perdiendo la indemnización por despido arbitrario. ¿Por qué? Porque yo mismo he promovido la ruptura del vínculo laboral. A ver, supongamos que yo percibiera como remuneración 2.000 soles. He trabajado 10 años, pero lo máximo son 8 años. A ver, ¿cuánto es la remuneración por despido arbitrario? Según el artículo 38 de la 728, la indemnización por despido arbitrario equivale a una remuneración y media ordinaria mensual hasta un máximo de 12 remuneraciones. A ver, vamos a sacar por año fácilmente. A ver, por año, ¿cuánto es el monto de mi indemnización por año? Si yo gano 2.000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? A ver, si yo, a ver, vamos entre todos. Si yo gano 2.000, no, si yo gano 2.000, la norma dice remuneración y media. Si yo gano 2.000 es correcto, ¿no? Serían 3.000 por año. Multipliquen 3 por 8. ¿Cuánto es? 24.000. Ya, señores. Si esta persona renuncia, está perdiendo ¿cuánto? 24.000 soles. Por eso es que cuando alguien renuncia con algún tiempo ya de trabajo en una empresa, señores, piénsenlo bien, medítenlo bien, salvo que sean bien amigos del dueño de la empresa y él, como se dice en el argot del derecho laboral, por un acto de liberalidad, por un acto de benevolencia, por un acto de regalía, por una dádiva, les pueda otorgar ese monto como parte de su liquidación al momento de la renuncia. Pero finalmente, ¿qué estoy diciendo? Que este monto, ¿de quién depende? Del empleador, ¿ok? Porque por ley no me correspondería a mí absolutamente nada por indemnización, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener bastante cuidado, porque si ustedes renuncian, entregan su renuncia y les aceptan su renuncia, perdieron la indemnización por despido. Conforme a lo que estamos explicando, entonces, ¿en qué estamos quedando? En que el trabajador que renuncia o se retira voluntariamente, solamente ¿qué le corresponde? El pago de sus beneficios sociales, nada más. O sea, el trabajador solamente recibiría sus beneficios sociales, mas no recibiría por ley indemnización por despido arbitrario, no le corresponde, ¿correcto? No le corresponde, salvo que el empleador, insisto, por propia iniciativa o por libre albedrío les otorgue ese pago. ¿Ok? Perfecto. Luego el otro tema, hay que tener bastante cuidado con el tema de la carta de renuncia, por favor, hay que tener bastante cuidado. Aunque con la nueva ley se está permitiendo un poco limpiar este terreno. ¿En qué sentido? Hay muchos trabajadores que cuando firman su contrato de trabajo, ahí mismo, al costado, en blanco, les hacen firmar una hoja, ¿no? Carta de renuncia, no les hacen firmar en blanco. ¿Para qué? Para que en el momento que la empresa crea por conveniente, llena esa carta y con eso ya formalizó la renuncia del trabajador. ¿Correcto? Eso se ve mucho en la práctica, así que no nos sorprendamos. ¿Ok? Lo que pasa es que les digo esto porque la nueva ley procesal del trabajo, la 29497, por lo menos ha tenido la virtud de tratar de buscar que solucionar estos temas a través de los procesos judiciales. Porque acuérdense que la nueva ley regula todo lo que es el tema del acto jurídico, ¿ya? El acto jurídico dentro de la contratación laboral. Entonces, si nos ponemos a pensar bien, una carta de renuncia
es una expresión de un acto jurídico, porque es la expresión de una manifestación de voluntad. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, ¿qué haría yo en este caso? Muy inteligente. Planteo mi demanda ante el Poder Judicial solicitando la nulidad del acto jurídico, o sea, la nulidad de la carta de renuncia. Y para esto solicito que se lleve a cabo una pericia grafotécnica. Entonces, en esta pericia grafotécnica, esto los policías lo dominan más que todos nosotros, ¿no? En una pericia grafotécnica o de grafología se va a determinar por los trazos el tiempo en que ha sido llenado el documento. ¿Correcto? Entonces, en ese examen que va a hacer la División de Criminalística de la Policía, en Lima, esta división está en la avenida Aramburú, ahí se hacen todas las pericias de esta naturaleza. Entonces, la División de Criminalística hará la pericia y corroborará que el llenado del documento ha sido posterior a la firma que aparece en dicho documento. Por lo tanto, ese documento no es fidedigno. Ese documento tiene un origen espurio. Ese documento tiene un origen turbio. Ese documento no se condice con la realidad. Por lo tanto, ahí estaríamos cuestionando la validez de ¿qué? La validez de la carta de renuncia, ¿no? La validez de la carta de renuncia. Esto es muy interesante, señores, porque esto sucede muchas veces en la realidad. Perfecto. Ahora sí vuelvo rápidamente al mutuo disenso. El mutuo disenso o el mutuo acuerdo. Lo que pasa es que esta terminología la vemos más en el tema de los divorcios, ¿no? El divorcio por mutuo disenso, más tiene que ver con el tema de familia. Mutuo disenso, ¿qué es? Mutuo acuerdo. Entonces, ¿esto qué implica? El mutuo disenso implica, per se, que el empleador y el trabajador ambos van a conjugar las voluntades en el sentido de dejar sin efecto el contrato. ¿Ya? O sea, por eso es que en la carta de renuncia, en el fondo, ¿no es cierto? El mutuo disenso en el fondo es casi la misma figura que la carta de renuncia. Entonces, tanto en la carta de renuncia como en el mutuo disenso, la voluntad del trabajador implica la ruptura del vínculo laboral. Por lo tanto, también en el mutuo disenso, ¿qué cosa tampoco va a haber? Pago de indemnización. ¿Ok? Entonces, ¿qué de común hay entre la carta de renuncia y el mutuo disenso? En que en ambos casos solamente que se pagan beneficios sociales y que en ambos casos no se paga indemnización por despido arbitrario. ¿Ya? Para no estar repitiendo lo mismo, se aplican ambos criterios para ambas figuras. Solamente una formalidad que preceptúa la 728 del reglamento, que tratándose del mutuo disenso, este debe contar o debe estar expresado necesariamente por escrito. No se vayan a olvidar, el mutuo disenso no es verbal, el mutuo disenso no se presume, el mutuo disenso tiene que estar expresamente mencionado, ya tiene que estar expresamente mencionado. Por lo tanto, para que valga el mutuo disenso, tiene que constar por escrito. ¿Qué pasa si va un inspector de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque a un centro laboral y el empleador le dice: señor, pero el trabajador se ha ido porque no nos hemos acordado eso? Entonces, ¿qué va a hacer el inspector? Esa ha sido una voluntad de ambos. Perfecto. El documento que respalda lo que usted me dice, ¿dónde está? Si no hay documento que avale ese mutuo acuerdo no tiene valor. Sencillamente no existe, nunca existió. Mensaje para el empleador: si quiere que se convalide el mutuo disenso que invoca, que lo puedo utilizar, nadie está diciendo que no lo puedo utilizar, para que valga o se convalide el mutuo disenso, este acuerdo debe constar irremediablemente por escrito, si no, no tiene
valor. No se vayan a olvidar, señor. El monto diciendo tiene que constar por escrito, en un documento. ¿Cuál es la segunda opción que franquea la misma ley como segunda salida? De repente a alguien se le olvidó, pero quiere salvar al final. No hay crimen perfecto. Pero vamos a ver ya. La ley me está dando una segunda oportunidad. ¿Cuál es la segunda opción para poder convalidar el mutuo disenso? Que este conste en la hoja de liquidación de beneficios sociales. Dentro de la hoja de liquidación. O sea, hacen la hoja de liquidación del trabajador y al final le hacen un agregado. El trabajador deja expresa constancia que el presente vínculo laboral ha culminado por acuerdo mutuo entre las partes. Mutuo disenso. Y lo colocan dentro de la hoja de liquidación de beneficios sociales. ¿Ya? Y tiene el mismo valor que si hubiera sido colocado en un documento independiente. Ya esa es la segunda posibilidad. Pero si va el inspector de la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo de Dirección Regional de Lambayeque y les pide a usted la carta o el documento y no lo tienen, y les pide la hoja de liquidación y ustedes no han puesto absolutamente nada, ahí sí el empleador está muerto. No hay posibilidad de mutuo disenso. Miren que la ley está siendo benevolente, le está dando como si de dos oportunidades, dos momentos para poder consagrar el mutuo disenso. ¿Ok? Perfecto. Ya. Cuarta posibilidad, rápidamente. A ver. Una cuarta posibilidad de extinción del vínculo laboral es cuando se ha cumplido con el objetivo o la finalidad del contrato de trabajo. ¿No? Esto más que nada está situándose en los llamados contratos sujetos a modalidad, ¿no? Generalmente, ¿cuál contrato? El de obra determinado servicio específico. O sea, yo contraté a un grupo de trabajadores para que desarrollen una obra, para que construyeran una casa o un inmueble X por 3 años. Justamente pasaron los 3 años y ya se terminó la edificación. Entonces ya se cumplió con la finalidad. Como ya se cumplió con la finalidad que dio origen al acto contractual, entonces ya se extingue el contrato de trabajo, ¿no? Ya se cumplió con el fin, con el objetivo del contrato de trabajo. Luego tenemos también la figura de la jubilación y luego tenemos la figura también de la incapacidad, de la invalidez absoluta permanente. ¿Ya? La invalidez absoluta permanente. Invalidez absoluta permanente. ¿Ya? Y estoy dejando para el final cuál forma de extinción, como lo dije al inicio. ¿Cuál me falta desarrollar? El despido. ¿Ya? Voy a tomar un poquito de agua para continuar. ¿Ya? Un ratito, por favor. Silencio, por favor. A ver, miren. Algo que les quería decir con total honestidad y franqueza. Lo que pasa es que yo en la mañana no me había fijado bien, por eso quiero aclarar, para que no vayan a pensar mal, ¿no? Ahora que está de moda que todo el mundo se fugue, ¿no? En todos los sentidos. Miren. Yo tengo que estar en el aeropuerto temprano, porque tengo que retornar hoy día para Lima. Entonces, yo a eso de las 7, más tarde a 7:10 termino, y voy a dar solamente unos 20 minutos a 25 minutos, ya en el caso extremo media hora para preguntas. Pero yo a más tardar entre 7:30 y 7:40 tengo que desaparecer, por favor. ¿Ya? Pero voy a volver a reaparecer, no se olviden que vamos a ver el 17 de mayo, si la memoria no me falla. Ya, ahora, quiero decirles algo ahora que me estoy viendo esto del aula virtual, esto es muy interesante. Yo entre lunes y martes, bajo cargo de no venir el 17 si no cumplo con mi palabra, entre lunes y martes yo estoy enviando al correo del colegio el material de la exposición del 12 y doy día, ¿correcto? Sí lo sé,
Lo que pasa es que ustedes no saben el poco tiempo que tengo. He tenido infinidad de cuestiones académicas justo en Lima, prácticamente no he tenido respiro. Ni siquiera pude ver a mi hijito, parece que ya no fuera su padre, sino fuera su... ¿No es cierto? ¿No? Mejor no digo nada y lo dejo. Entonces, yo quiero apelar a tu comprensión. Yo voy a honrar mi palabra. Incluso, yo tengo ahí material. Yo hice varios diplomados en donde tengo material de derecho individual y de derecho colectivo. Tengo como 8, 10, 9 clases. Es abundante material. Todo eso se lo voy a mandar. Ya con eso respiro tranquilo porque me reivindico con ustedes. Puede ser que ustedes están ávidos para leer. Así que les voy a enviar todo ese material entre lunes y martes. Ya me comprometo. Si no lo he enviado, el día 17, ya, si el día 17 vengo y no lo he enviado, si yo no empiezo mi exposición, si no traigo el material. ¿Ok? Pero sí lo voy a hacer, no se preocupe. Voy a honrar mi palabra. Sí lo voy a hacer. Lo bueno es que el día jueves es el día del trabajo, así que por lo menos ese día voy a poder respirar. ¿Ya? Ese día es feriado. Entonces, entre lunes y martes, reitero, les estoy enviando el material de lo que expuse el 12 y lo que estamos exponiendo el día de hoy. No solamente de derecho individual, o sea, de la 728, sino le voy a enviar material de derecho colectivo. ¿Ya? Le voy a enviar más material todavía. ¿Ya? Perfecto. Ok. Entonces, por favor, les voy a pedir que yo a 7:30, disculpen, yo sé que muchas personas, y les agradecen, me preguntan todo, pero sin mal alcanzar el tiempo, cualquier cosita para el 17, encantado. Entonces, inclusive el 17 voy a irme mejor el día domingo para estar más tranquilo. Si quieren, el 17 nos quedamos hasta las 10 de la noche. No hay problema. ¿Ya? Aunque he visto rostros más que de alegría que de otra cosa. ¿No? Es una mala broma, no se preocupen. No lo voy a atemorizar. Además, váyanse temprano, acuéstense temprano, porque a las 3 de la mañana se van a tener que levantar. ¿No? Nos vamos a tener que levantar a las 3 de la mañana para ver la santificación de Juan 23 y de Juan Pablo II. ¿Ok? Salud. Salvo que haya algún agnóstico que respete, no hay problema. ¿Ok? Perfecto. A ver, sí, continuemos, por favor. Ya, a ver. El despido. A ver. De verdad que de todos los temas que uno trata, en el tema que más la mayoría se siente más interesado es en el tema del despido. Hay un libro que yo siempre recomiendo. El despido del doctor Carlos Blanca Bustamante, que para mí sigue siendo el mejor libro que desarrolla el tema. O sea, todo un libro de casi 500 páginas sobre el despido en la legislación laboral peruana. Ahí el doctor hace un análisis pormenorizado, ¿no? El doctor Carlos Blanca Bustamante, Carlos Blanca Bustamante, connotado laboralista, constitucionalista. El doctor Carlos Blancas fue ministro de Trabajo y fue ministro de Justicia del primer gobierno del doctor Alan García, el año 85. Quizás los más jóvenes no lo saben, ya los que somos mayores sí lo sabemos, ¿no? El año 1985 el doctor Carlos Blanca Bustamante fue ministro de Trabajo y fue ministro de Justicia. Y actualmente es un docente importante de Derecho Laboral y de Derecho Constitucional de la Universidad Católica del Perú. ¿Ya? Entonces tiene un libro que se llama El despido en el derecho laboral peruano. Carlos Blancas Bustamante. Yo se lo recomiendo. Es el libro más completo y hasta ahora no superado sobre el tema. Entonces, varias de las cosas que voy a explicar me adhiero a la tesis del doctor Carlos Blancas porque es el que más ha estudiado el tema. A ver. El despido. Para comenzar, el despido es un acto promovido por el empleador, ¿correcto? Que tiene por finalidad extinguir la relación laboral. Es una definición totalmente sencilla, simple, ¿no? Entonces, ¿qué es el despido? El despido es un acto promovido ¿por quién? Por el empleador. O sea, el empleador ahí es el generador del despido, ¿no? O sea, el despido es esa propuesta. Así como la renuncia la propone el trabajador,
El despido lo promueve el empleador, lo propone el empleador. Está a su libre albedrío, está sujeto a su voluntad. El despido es potestad del empleador, que tiene por finalidad extinguir, dejar sin efecto la relación, el vínculo laboral o el contrato de trabajo. Ya nos da un mayor problema en la definición más clara, más sencilla. Ok. Si nos atenemos a la 728, que es la norma que nos ha convocado el día de hoy, bajo la 728 tenemos una clasificación del despido, pero con una precisión que quiero hacer para no dejar en el limbo una idea fundamental. Miren, desde un punto de vista general, el despido puede ser individual o puede ser colectivo. Estamos haciendo la precisión. A ver, el despido puede ser individual, ¿por qué? Porque el acto del despido involucra a un solo trabajador, pues es un despido individual. Pero también el despido puede tener una naturaleza colectiva, cuando involucra a un conjunto, a un conglomerado o a un, ¿no es cierto?, a un número de trabajadores, ¿no? Ahí el despido es colectivo. ¿Estamos? Entonces el despido puede ser individual, el despido puede ser colectivo. Lo que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy por razones de tiempo solamente es el despido individual. ¿Cuáles son las cuatro clases, cuáles son las cuatro clases de despido individual que franquea la 728? Las voy a señalar con cargo a explicar detalladamente cada una. Miren, según la regulación del decreto legislativo 728, el despido individual está desarrollado bajo cuatro opciones, bajo cuatro circunstancias, bajo cuatro alternativas. ¿Cuáles son las cuatro clases de despido individual que prevé la 728? Las voy a decir y después vamos a ir analizando uno por uno. Bueno, primero, el despido justificado. ¿Ok? El despido justificado. El despido justificado. Segundo, el despido arbitrario. El despido arbitrario. Tercero, el despido nulo. El despido nulo o nulidad de despido, porque también recibe esa denominación, es lo mismo. El despido nulo o nulidad de despido. El despido nulo o nulidad de despido. Luego, el despido indirecto, la cuarta clasificación. El despido indirecto. Una advertencia, no está de más. Yo he señalado que estamos haciendo el análisis de la clasificación del despido bajo el alcance de la 728, o sea, bajo el alcance de la normatividad, bajo el alcance de la ley. Porque muy distinto hubiera sido, mire cómo cambian las cosas, si yo hubiera dicho la clasificación del despido de manera general. Si yo hubiera dicho la clasificación del despido de manera general, esta clasificación estaría incompleta, porque solamente he hecho la clasificación de la ley, ¿no?, que es la 728. Pero acuérdense que el Tribunal Constitucional ha creado otros despidos. El despido incausado o ad nutum. Ad nutum, ¿no? Lo llama el TC ad nutum, sin causa. El despido fraudulento, ¿no? El despido con lesión de derechos fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el despido represalia. Pero esos despidos no los voy a poder analizar por razones de tiempo, ¿no? Pero lo menciono para que tengan la idea clara, ¿ya? Estos despidos no son despidos de la 728, sino son despidos que han sido creados ¿por quién?
por el Tribunal Constitucional. ¿Ya? Han sido despidos que han sido creados por el TC, por el Tribunal Constitucional, ¿no? El despido incausado, o agnutum, el despido fraudulento, el despido lesivo de derechos fundamentales, el despido represalia, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. En alguna oportunidad conversaremos de eso, ¿no? Conversaremos de las sentencias Petratel, de Llanos Huasco, de Bailón Flores, etcétera, etcétera. Es todo un gran tema. Y también hay posiciones diversas, ¿no? Hay quienes dicen que ahí el Tribunal Constitucional, más que controlador de la Constitución, se ha convertido en legislador, porque el TC ha creado estas figuras, ¿no? Ha sido creación del Tribunal Constitucional, ¿no? Ojo, ya. Entonces los despidos individuales según la 728, ¿cuáles son? 4. Justificado, arbitrario, nulo o nulidad de despido y despido indirecto, los individuales. Pero quiero completar la idea, así no la vaya a tocar. También tenemos los llamados despidos colectivos. Que la 728, ¿cómo lo llama? Le da un nombre un poco, de repente, rimbombante, ¿no? Le llama el despido de cese colectivo por causas objetivas. Así lo llama. El despido de cese colectivo por causas objetivas. Ya ese es el nombre técnico que emplea la 728. Despido por cese colectivo por causas objetivas. A ver, algo que se me viene a la mente sobre este tema, si no lo voy a tratar. Por ejemplo, cuando yo tengo que despedir a un gran número de mis trabajadores porque mi empresa va a entrar en un estado de disolución, en un estado de liquidación, por falencia económica, por cambio estructural, ¿no? Por razones de caso fortuito, fuerza mayor. ¿Ya? Esos son más o menos a grandes rasgos. Ya no lo voy a desarrollar porque va a ser imposible. ¿Ya? Esos son los ceses colectivos por causas objetivas. ¿Ya? Retomemos el tema que te interesa, a ver, porque el tiempo va a quedar cortísimo. A ver, miren. Primero, a ver, el despido justificado. A ver, muy sencillo. El derecho laboral evoluciona a tal dimensión que llega a reconocer que el puesto de trabajo no es una propiedad, ¿correcto? Porque antiguamente, cuando el derecho laboral era rígido, como lo vimos en la sesión del 12, antiguamente se pensaba pues, que el derecho laboral era rígido, o sea, el trabajador ingresaba a su puesto de trabajo y ya nadie lo podía sacar. Entonces, ¿qué pasaba? El trabajador, confiado en que nadie lo podía sacar, se convertía en un vago, en un zángano, en un holgazán, ¿no? Entonces prácticamente nadie lo podía tocar. El derecho laboral entendió que tampoco, está bien que se defienda al trabajador, pero que se defienda al buen trabajador, no al mal trabajador. Si un trabajador es correcto, eficiente, yo estoy seguro que el empleador lo debe mantener. Pero si un trabajador no cumple con su rol, con el papel para el cual ha sido contratado por la empresa, ese trabajador no merece estar ahí. Más bien, el estar ahí hace un daño a la empresa. Y más bien merece salir y que venga una persona que sí verdaderamente quiera realizar esa labor. ¿Me entienden? Esa es la lógica. Entonces, repito, ya eso de decir que mi puesto de trabajo es una propiedad, eso ya puede ser de la edad de las cavernas, ¿no? De la edad media, eso ya no existe. Nadie es propietario de su puesto de trabajo. Nadie. Por lo tanto, uno genera su estabilidad en base a su rendimiento, a su producción, a su honestidad, a su eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Por lo tanto, la legislación laboral peruana ha ido evolucionando y ahora, actualmente, bajo la 728, tenemos
el llamado despido justificado. El despido justificado, ¿qué implica? Que el trabajador puede ser despedido de manera justificada por el empleador y por lo tanto no tiene nada que reclamar. Un trabajador que es despedido justificadamente solamente le corresponde sus beneficios sociales, no le corresponde ninguna indemnización. Claro, pues lógico, ¿no? No le como que hacer un exceso de premio, un derecho premial que le toque pues una indemnización a este trabajador. Entonces, aquí lo novedoso, ¿cuál es? A ver, que viene con la 728 a partir del año 91. Miren, les cuento la historia para que vean el cambio. Hasta antes de la 728, únicamente se podía despedir de manera justificada, o sea, se podía dar el despido justificado, motivado o causado por la conducta del trabajador. O sea, el despido justificado se promovía a partir de la conducta del trabajador, ¿ya? La conducta, el comportamiento. Cuando se da la 728, se incorpora una figura adicional que se mantiene hasta nuestros días. O sea, a partir del año 91 se va a incorporar algo nuevo. O sea, ya no solo voy a poder despedir por el tema de la conducta, voy a agregar algo más. ¿Qué se agrega a partir del año 91? Por la 728, entonces Ley de Fomento del Empleo, y que está ahora en nuestra ley, ya quedó enraizado. El tema de la capacidad o rendimiento, ¿ya? Entonces, insisto, hasta antes de la 728, al trabajador solamente se le despedía por su conducta o comportamiento, nada más, por la conducta o comportamiento, nada más. A partir del año 91 se incorpora en la legislación laboral peruana la posibilidad de despedir por la capacidad o por el rendimiento. ¿Ya? Vamos a precisarlo mejor, ¿ya? Para que quede claro. Bien. Si nosotros revisamos el actual texto único ordenado de la 728, la 00397-TR, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, vamos a ver que según esta norma, el trabajador puede ser despedido justificadamente bajo dos circunstancias. Puede ser despedido por su capacidad o rendimiento, ¿correcto? O sea, por su capacidad o rendimiento, justificado el despido. O puede ser despedido ¿por qué? Por su conducta o comportamiento. ¿Ok? Son los dos escenarios, ¿ya? Por su capacidad o rendimiento o por su conducta o comportamiento. ¿Estamos? Capacidad o rendimiento o conducta o comportamiento, ¿ya? Capacidad o rendimiento o conducta o comportamiento. Perfecto. Veámoslo y también veámoslo con una cuestión, con ejemplos para que sea más digerible. A ver, veámoslo por partes. Entonces, insisto, una cosa es la capacidad o rendimiento y otra cosa muy diferente es la conducta o comportamiento. ¿Ya? Veamos para que noten la diferencia. A ver. En el tema de la capacidad o rendimiento, a ver, capacidad o rendimiento. Según la 728, el empleador me puede despedir cuando note una merma en mi rendimiento, ¿no? Una merma, o sea, una disminución de mi rendimiento. A ver, ejemplo práctico. Somos 10 obreros que hacemos semanalmente 80 polos, pero de repente a la tercera semana los 9 hacen 80 y yo hago 60. A las 2 semanas yo hago 40. A la semana que viene yo hago más que 20. Y todos estamos bajo las mismas reglas, o sea, no hay nada que nos diferencie. Sin embargo, los otros mantienen el promedio de los 80 y yo he disminuido hacia solamente una producción de 20 polos.
O sea, hay una merma de mi rendimiento. Entonces, esa merma de mi rendimiento, claro, acá no hay que descuidar el hecho de que aquí el empleador tiene que hacer las gestiones, incluso la recomendación es hacer una suerte, inclusive pedirle al ministerio. No hay que olvidar, y a veces eso nos olvidamos, que el inspector laboral no solamente es para que el trabajador pueda utilizarlo, o sea, el inspector laboral también puede acudir cuando el empleador lo requiere, y es este caso que estamos comentando. Entonces va un inspector laboral y puede observar claramente que los 10 trabajadores están laborando en las mismas situaciones, en las mismas condiciones. Sin embargo, el trabajador fulano de tal tiene un rendimiento que ha decaído notoriamente, ¿no? Entonces, frente a eso afecta el interés de quién, el interés del empleador, porque hay una merma en su producción y por lo tanto hay una afectación económica a su empresa. Entonces, ¿eso justifica qué? Justifica el despido, pero el despido se está produciendo por una merma en su rendimiento, ¿correcto? Una disminución, ¿no es cierto? También puede ser por un detrimento producido por X circunstancias, o como dice la 728, también puede ser por el hecho de negarse a pasar determinados exámenes, ¿no? Por el tipo de labor que desarrolla. A ver, un ejemplo práctico. Por ejemplo, si yo voy a ser contratado en un restaurante como cocinero, se entendería que el restaurante me pide a mí: señor Francisco, usted va a trabajar en la cocina. Lo que le vamos a pedir es que se someta a tales exámenes, porque usted va a estar en contacto con los productos que va a consumir justamente los comensales del restaurante. Entonces usted no puede tener ninguna enfermedad. ¿Me están entendiendo el tema? O sea, yo tengo, por el tipo de trabajo que hago, la obligación de someterme a tal y no me da la gana de hacerlo. Estoy, ¿no es cierto?, bajo la mecánica, la óptica de la 728, de lo que se llama la capacidad o rendimiento, porque así lo estipula la 728. Entonces, si yo incurro en cualquiera de las 3 causales de capacidad o rendimiento que establece la 728, ¿no? Si yo incurro en cualquiera de estas 3 causales, el empleador legítimamente puede despedirme y solamente me corresponden mis beneficios sociales, ¿correcto? Lo que sucede es que en la práctica el tema de la figura de la capacidad o rendimiento como causa justa de despido es poco dado. O sea, no se da mucho en la práctica, se da esporádicamente. Por eso quizás no le prestamos mucha atención. O sea, es muy esporádica su aplicación. En cambio, vamos al otro segmento que es el que tiene mayor riqueza, mayor contenido. La conducta o comportamiento. La conducta o comportamiento. En el tema de la conducta o comportamiento hay 3 supuestos, pero de los 3 hay uno que se lleva el premio, porque es el que más se da. ¿Cuáles son los 3 supuestos en el caso de la conducta o comportamiento? Primero, la comisión de un delito doloso, ¿ya? La comisión de un delito doloso. Luego, la inhabilitación judicial o administrativa por más de 3 meses. La inhabilitación judicial o administrativa por más de 3 meses. Pero, ¿cuál es la causa justa derivada de la conducta o comportamiento que se da, diría yo, en un 90% de nuestra realidad laboral? Las llamadas faltas graves. Esas se llevan todos los premios, las faltas graves. O sea, si encerramos todo en un saco, yo me atrevería a decir que más del 90% de las causas justas de despido o de la terminación del contrato por causa justa de despido se da por la comisión de una falta grave, ¿correcto? O sea, la falta grave es el comportamiento, la conducta
más reiterativa en la praxis laboral, ¿ya? La denominada falta grave. Entonces, las faltas graves, como ya adelanté, haciendo mención de algunos ejemplos con anterioridad, las faltas graves están desarrolladas de literal A a literal H. ¿Ya? Ahí están desarrolladas todas las faltas graves, ¿no? Todas las faltas graves. Entonces, hay que cumplir con la formalidad de la 728 del artículo 31 que establece ¿qué pasa cuando un trabajador incurre en falta grave? El empleador primero le envía una carta de preaviso, ¿no? Le envía una carta de preaviso, le da un plazo mínimo, ¿no es cierto?, para poder hacer sus descargos. ¡Oh! Algo importante, no hay que olvidar. En la carta de preaviso hay que colocar de manera clara la falta grave cometida, estableciendo el artículo y el literal, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy imputando quebrantamiento de la buena fe laboral, tengo que colocar artículo 25 literal A, ¿correcto? O si estoy imputando abandono, tengo que colocar artículo 25 literal H. Vence el plazo del descargo y automáticamente, con respuesta o sin respuesta, le envío al trabajador su carta de despido y queda consagrada la formalidad. No se vayan a olvidar, hay que cumplir con esa formalidad. Todo empleador está obligado a cumplir con esa formalidad para evitarse cualquier contratiempo posterior. ¿Ok? Perfecto. Ahora, dentro de lo que son, ¿no es cierto?, las faltas graves, también indudablemente hay que razonar con sentido común, ¿no? O sea, hay faltas graves que ya se pueden limitar hasta como delictivo. Entonces, hay faltas graves que son tan evidentes que yo no voy a ni siquiera tomarme la molestia de hacer una carta de preaviso, sino que el despido tiene que producirse casi en el acto. Por ejemplo, un delito de apropiación ilícita, ¿no? O encuentro a alguien en flagrante delito, ¿no? Entonces, hay casos en donde el despido se va a tener que consumar de manera inmediata, ¿no? Se va a tener que consumar de manera inmediata. E indudablemente, ¿cuál va a tener que ser mi respaldo ahí? Mi respaldo va a tener que ser el hecho de tener que comunicar a la autoridad policial y ver todo el tema referido a que eso se lleve a cabo en la vía penal, ¿no? Para que se hagan las investigaciones correspondientes. Ya. Vamos a avanzar rápido porque estoy viendo que la hora me va ganando. A ver. El segundo despido, el despido arbitrario. A ver. El despido arbitrario. El despido arbitrario. ¿Qué es el término correcto de la 728? O sea, el término correcto es despido arbitrario. Despido arbitrario. Lo que pasa es que a veces en la práctica algunos lo llaman despido intempestivo, otros lo llaman despido injustificado. Pero en verdad, si nos atendemos a la ley, el término correcto es despido arbitrario. ¿Cuándo se da el despido arbitrario? Según el artículo 34 de la 728, el despido arbitrario se produce en dos circunstancias. Cuando se despide a un trabajador sin causa justificada, ¿no? O sea, se le despide al trabajador fuera de las causas previstas en la ley. Ya, es el primer escenario de despido arbitrario. Y luego, el segundo escenario es cuando se despide, se ha despedido al trabajador imputándole una causa. Ya, el empleador le imputa una causa. Pero esa causa imputada al trabajador no se llega a demostrar en el proceso judicial. ¿Ok? A ver, repito. En el primer escenario del despido arbitrario, primer escenario, cuando se despide a un trabajador fuera de las causas previstas en la ley, o sea, sin causa justificada, es el despido arbitrario. ¿Ok?
O sea, me despide fuera de los alcances de lo estipulado en la 728. Y esto creo que está sencillo. El segundo supuesto, a ver. Cuando el despido o la causa que promovió el despido no se puede demostrar en un proceso judicial. O sea, mi empleado me despide, yo digo un momentito, yo presento mi demanda e impugno ese despido por considerarlo arbitrario. Y yo en el proceso judicial, el Poder Judicial me da la razón. Efectivamente, el señor Francisco Rojas no cometió la falta que le atribuyó su empleador. Por lo tanto, ¿cómo termina quedando el despido? Sin pies, ¿no es cierto? O sea, no tiene asidero. Por lo tanto, termina convirtiéndose en un despido arbitrario, porque no ha sido podido ser demostrado en juicio, como dice la 728. ¿Cuál es el efecto del despido arbitrario? A ver, ya ustedes me lo contestaron bien en la mañana. El efecto del despido arbitrario es un efecto resarcitorio, es un efecto económico, es el pago de una indemnización, ¿ok? O sea, por despido arbitrario, según la 728, solamente cabe el pago de una indemnización, ¿correcto? El pago de una indemnización. Perfecto. Rápidamente, el tercer despido, el despido nulo o nulidad de despido. Aquí quiero decir lo siguiente. Si nosotros observamos bien, sobre todo el reglamento de la 728, que ya lo dije en la mañana, la 001-96-TR, reglamento de la 728, el decreto supremo 001-96-TR, leyendo el reglamento se puede advertir, y también leyendo la 728, que ambas normas indistintamente utilizan ambos términos. O sea, despido nulo o nulidad de despido. Yo les hago esta aclaración porque muchas personas se me preguntan, doctor, ¿por qué en algunos juzgados, algunos jueces le ponen en la carátula de los expedientes despido nulo y otros jueces le ponen nulidad de despido? Yo le digo, no hay problema, es lo mismo. O sea, no es que sean cosas diferentes, es lo mismo. Pues insisto, despido nulo o nulidad de despido es lo mismo, señores, no nos compliquemos la vida. ¿Cuándo se produce el despido nulo? El despido nulo se funda o se basa en la vulneración de un derecho fundamental, de un derecho constitucional, de un derecho fundamental, de un derecho constitucional. En la vulneración de un derecho fundamental, en la vulneración de un derecho constitucional. Ya. Los supuestos de despido nulo o las causales de despido nulo se encuentran reguladas en el artículo 29 de la 728. Entonces ustedes van al artículo 29 de la 728, el artículo 29 les dice: los supuestos de despido nulo son los siguientes, tal. Ahí están señalados de manera taxativa. Ya, esos son los supuestos de despido nulo. ¿Cuáles son los más conocidos? A ver, ¿cuándo entramos o cuándo nos encontramos ante un despido nulo? Cuando se despide a un trabajador por querer formar un sindicato. Creo que ese es el ejemplo más rotundo. Entonces, si la empresa despide al trabajador y se demuestra que ese despido ha sido promovido para evitar la formación del sindicato, para evitar que se materialice la libertad sindical o el derecho sindical, acabo de decir, el despido nulo o la nulidad de despido se funda ¿en qué? En la vulneración de un derecho fundamental. Vamos a hacer el análisis entre todos. La libertad sindical es un derecho fundamental, es un derecho constitucional.
está regulado en el artículo 28, numeral 1 de la Constitución. Por lo tanto, se cumple la regla. Otro caso, despedir a una trabajadora durante su estado de gestación o 9 meses posteriores al parto, ¿no? Así dice la 728. Entonces, yo despido a una trabajadora durante su estado de gestación, lo más probable es que constituya una nulidad de despido. ¿Por qué? Porque estoy vulnerando un derecho fundamental. A ver, ¿qué derecho fundamental estoy vulnerando? El derecho a la igualdad de trato y por ende el derecho a la no discriminación, que está regulado en el artículo 26, numeral 1 de la Constitución. Les estoy dando los artículos y todo para que ustedes lo puedan desarrollar. Artículo 26, numeral 1. Por lo tanto, estamos hablando de un derecho fundamental. Ojo, estamos hablando de un derecho fundamental, ¿ya? Estamos hablando de un derecho fundamental. ¿Qué sucede? A ver, otro caso más, ¿sabes? Otro lo que está incorporando con el paso del tiempo. ¿Quién está protegido bajo las causales del despido nulo? El trabajador que padece de VIH-Sida. ¿Qué pasa si ustedes despiden, por ejemplo, yo empleador, me entero que mi trabajador es portador del VIH y por el hecho de enterarme de ello voy y lo despido simplemente por ser portador del VIH? Se está produciendo un despido nulo, ¿no? Ese trabajador me va a demandar y va a lograr su reposición, ¿sí o no? Porque miren, así como en el despido arbitrario el efecto es un efecto resarcitorio, el arbitrario resarcitorio, pago de dinero, indemnización, ¿cuál es el efecto en el caso del despido nulo? En el caso del despido nulo, el efecto es un efecto restitutorio, la reposición. En el despido nulo hay reposición, señores, no se vayan a olvidar. En el despido nulo hay derecho a la reposición. No se vayan a olvidar, en el despido nulo, nulidad de despido, el efecto es el derecho a la reposición. Entonces, el trabajador que plantea despido nulo tiene derecho a la reposición. Solamente una aclaración procesal, está en la misma 728. Supongamos que yo he sido despedido por querer formar un sindicato, ¿no? El empleador se enteró, el señor Francisco Rojas lo han visto ahí por el área de, ¿no es cierto?, sindical del Ministerio de Trabajo, quiere formar un sindicato, despídalo. Entonces, en ese contexto, ¿no?, en ese contexto, prácticamente estamos hablando de que el despido ha sido promovido, ¿por qué? Por el hecho de que yo estoy queriendo generar o gestar una organización de carácter sindical. ¿Estamos? Entonces, esa es la razón por la cual me están despidiendo. Entonces, frente a eso, yo lo que hago es voy a plantear mi demanda. Lo más probable es que gane porque tengo todas las pruebas de que he hecho los trámites ante el ministerio, todo, ¿no? Ante el área de registro sindical, y producto de esto mi empleador me ha despedido. El juez declara fundada la demanda, se confirma en la sentencia de vista por la sala, confirma la sentencia de la CUO y ordenan mi reposición. Pero en el momento que se me está reponiendo, yo digo, pero ya el empleador ya se rompió ya la empatía. O sea, voy a volver a trabajar, pero va a ser horrible. Entonces, mejor, en vez de que me repongan, que me paguen una indemnización. Entonces, la 728, ojo, la 728 faculta o prevé la posibilidad de que en ejecución de sentencia, ojo, en ejecución de sentencia, el empleador
el trabajador pueda solicitar variar en ejecución de sentencia, el empleador pueda solicitar variar la reposición por la indemnización. O sea, es posible. En ejecución de sentencia es posible realizar dicho cambio, ¿ya? En ejecución de sentencia es posible realizar dicho cambio, ¿correcto? Es posible realizar dicho cambio. A ver, ahora. Entonces, les contaba esto del VIH-Sida porque es un tema en el cual el derecho laboral peruano ha hecho bastantes ajustes y con acierto. Y un poco también para distendirnos en la explicación diciendo lo siguiente. Miren. ¿Por qué se protege al trabajador con VIH-Sida? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasa con este tema? O sea, ¿por qué? Porque un trabajador con VIH-Sida puede ser factible que plantee despido nulo y pueda ser repuesto, ¿no? En su puesto de trabajo. Esto tiene una historia interesante, solamente la voy a resumir rápidamente. A los inicios de los 80 se desarrolló uno de los grandes males del siglo pasado, ¿no? El SIDA, ¿no? Entonces a los inicios de los 80 vinieron los primeros casos de SIDA. Entonces uno recuerda que en esa época era tan poca la información que inclusive la misma medicina tenía todavía una visión demasiado corta sobre la enfermedad. Entonces, frente a eso, de repente a algunos que les gusta el cine saben de qué estoy hablando, muchos no se interesaron por el tema, Basta que la enfermedad le toque a un personaje mundial para que la gente se interese por el tema. Entonces, entre el año 82 y 83 fue tocada por esta enfermedad un famoso actor norteamericano de los años de la época, o sea, de los años 50 es el actor. Lo que pasa es que él tuvo la enfermedad justamente en los 80. Este es un gran actor de los años 40, 50, inclusive parte del 60. Me estoy refiriendo a Rock Hudson, ¿no? De repente alguno lo recuerda, Rock Hudson, el famoso actor norteamericano. Entonces, Rock Hudson comunica que tiene esta enfermedad. Entonces, como era Rock Hudson, todo un personaje de Hollywood, si antes a la enfermedad no se le prestó ninguna atención, todo el mundo volcó su mirada sobre el SIDA. ¿Correcto? Todo el mundo volcó su mirada sobre el SIDA. Centró su atención en el SIDA. Sin embargo, como era una enfermedad desconocida, yo lo cuento porque como ya más o menos yo era adolescente y más o menos tenía información, pero miraba pues cómo la gente se aturdía y prácticamente a veces se dejaba llevar por la poca información o por la errada información. Había información que salía en los periódicos que decía: el SIDA se contagia por dar la mano, aunque ustedes no lo crean. Ahora nos reímos de eso, ¿no? Pero esa era la información, o sea, había un temor, inclusive en los mismos Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, a partir de ahí, muchos trabajadores en Europa y en Estados Unidos fundamentalmente que tenían una enfermedad son despedidos automáticamente, ¿no? O sea, bastaba que no tenga SIDA para ser automáticamente ya materia de despido, ¿ok? Avanza la medicina y sucede un caso, lo que pasa es que sucede un caso real, y es un caso real que justamente ahora en Semana Santa volvieron a repetir la película y yo la he visto ya con esta 22 veces. Y ustedes dirán, estaré loco. No estoy loco, porque cada vez que la veo descubro algo. Me estoy refiriendo, ojalá que los jóvenes lo puedan ver, así como pueden comprar cualquiera de esas películas que les hace perder el tiempo, vean algo que los puede ilustrar. Filadelfia, con Tom Hanks. Filadelfia. Vean Filadelfia, porque se la recomiendo, Filadelfia, ¿no? Que es del año más o menos 91, y esa película tiene sus años. Ahí sale, pues, por ejemplo, Tom Hanks, que hace un papel impresionante, extraordinario. De su pareja sale Antonio Banderas, que
que ahí debuta justamente en Hollywood, Antonio Banderas, el actor español, sale Denzel Washington, este famoso actor de color, ¿no? La historia es la siguiente, toma una historia real, porque se llama Filadelfia, porque es un gran estudio que está en Filadelfia, en los Estados Unidos, porque fue un caso real que sucedió en el año 85. A ver, un poquito de silencio, por favor. ¿Qué consiste la trama? Este estudio de abogados tiene un abogado joven, que es la mejor promesa del estudio, es el mejor de todos. O sea, los abogados antiguos lo consideraban, como se dice, el mejor de todos. O sea, ese muchacho tarde o temprano va a terminar regentando el estudio por su capacidad. Pero de pronto, uno de los miembros del directorio, uno de esos abogados ya antiguo, anciano, toma conocimiento que Tom Hanks, este abogado joven, padecía de SIDA. ¿Ya? Toma conocimiento que padecía de SIDA. Entonces, ¿qué hace? Para poder hurgar y justificar el despido. Buscan la manera de entrar a su oficina y les traen un expediente principal de una audiencia. Entonces, cuando va a la audiencia, no encuentra el expediente. Entonces, justamente el expediente correspondía al mejor cliente del estudio. Ya se imaginarán que el cliente puso el grito en el cielo. Entonces, a lo que quiero ir es que buscaron la manera de hacerlo quedar mal y con eso permitirle el despido del estudio de abogados. Pero en el fondo él sabía que la causa, ¿no es cierto?, la causa fundamental era porque él tenía VIH-Sida, o era portador del SIDA. Y él busca, pues, va buscando en el camino un abogado que lo patrocine y nadie lo quería patrocinar. Entonces finalmente se encuentra en el ascensor con Denzel Washington, que era un abogado de color, que tenía su estudio. Inclusive la primera vez va y le cuenta el caso, y hay una escena en donde Denzel Washington le da la mano y después empieza a pensar, le he dado la mano a este señor y me acaba de nacer mi hijita, ¿la voy a cargar o no la voy a cargar? Entra al baño y se lava la mano como 200 veces con jabón, para que vean, miren cómo el tema psicológico de la enfermedad. Por eso les estoy contando la trama, pero vean la película porque es interesante. Entonces, ahí lo voy a dejar porque si no van a comprar el video, pero compren original, no compren pirata. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Denzel Washington hace una defensa extraordinaria. Ya el juicio no se lo voy a contar, pues. Pero lo importante es que a partir de este caso se llega a la conclusión de que el ser portador de VIH-Sida no significa que se disminuya la capacidad o el rendimiento laboral. Visto la realidad actual, con los retrovirales, yo lo he consultado con gente del Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Trabajo es un área de derechos fundamentales que está de la mano con el tema justamente del SIDA. Con los retrovirales, actualmente una persona que tiene VIH-Sida tranquilamente puede estar 20 o 25 años sin ningún problema, y los estragos de la enfermedad no se les nota, pero para nada, y pueden ser trabajadores sin ningún problema y sin ninguna posibilidad de contagio sobre sus compañeros de trabajo. ¿Me están entendiendo la idea? Por lo tanto, si yo, simplemente por el hecho de que el señor es portador del VIH, lo despido, ese despido es nulo. Ya lo dicen los convenios de la OIT, ya lo dice la legislación peruana. Ese despido es nulo, porque ese trabajador tiene plena capacidad para poder seguir laborando. ¿Cuándo el trabajador podrá ser despedido? Cuando los estragos de la enfermedad hayan minado su organismo. Pero mientras tanto no, señores. Ese trabajador merece seguir trabajando. Y no lo digo yo, lo dicen los convenios de la OIT, lo dicen prácticamente la legislación que se elaboraba a nivel nacional sobre el tema y que respalda cualquier tipo de conducta del empleador que pretenda dejar sin puesto de trabajo a una persona o a un trabajador simplemente por el hecho de ser portador del VIH, sí, correcto, que le quede claro. Entonces,
Si yo soy portador del VIH-Sida y estoy bien, no tengo ningún detrimento, no tengo ningún estrago y me despiden, yo planteo mi demanda por despido nulo o por nulidad de despido. Lo más probable es que el Poder Judicial me dé la razón y me reponga en mi puesto de trabajo, ¿correcto? Y ya para terminar, porque ya van a ser casi 7:10 y no quiero dejar de escuchar a ustedes sus preguntas. A ver, el despido indirecto, y con esto concluyo. El despido indirecto es aquel, ¿por qué este nombre un poco peculiar? No, despido indirecto, ¿por qué? Porque acabamos de decir que ¿quién promueve el despido? El empleador. ¿Qué pasa con el despido indirecto? La historia es muy sencilla. El despido indirecto es el que deviene de un acto de hostilidad, ¿correcto? De un acto de hostilidad. El despido indirecto es aquel que deviene de un acto de hostilidad. A ver, me explico fácil. Supongamos que mi empleador me hostiliza. Entonces yo le envío una carta y le doy un plazo para que culmine o para que termine con esa hostilización de que estoy siendo objeto. Sin embargo, en vez de eso, el empleador insiste y al contrario, incrementa su hostilidad hacia mi persona. Entonces yo le envío una segunda carta y me doy por despedido. ¿Se dan cuenta? Pues se llama despido indirecto. ¿Por qué? Porque quien está, ¿no es cierto?, quien está decidiendo la finalización de la relación, ¿quién es? O sea, quien está tomando la decisión de finalizar la relación laboral, ¿quién es? El trabajador. Pero no deja de ser, ¿no es cierto?, no deja de ser promovido por el empleador. ¿Por qué? Porque finalmente, si bien es cierto, yo estoy tomando la decisión del despido, ¿ok? Yo estoy tomando la decisión de retirarme de la relación laboral, lo estoy haciendo promovido a instancia de ¿quién? Promovido a instancia del empleador con su acto de hostilidad. A eso se le llama despido indirecto, ¿ya? En el caso del despido indirecto, se produce el pago de una indemnización, ¿correcto? Perfecto, señor. Bueno, señores, siendo 7:10, habiendo cumplido con la hora pactada, no quiero dejar de que ustedes pregunten, pero yo sí a las 7:30 tengo que desaparecer. Así que traten de ser lo más precisos posible. Cualquier otra pregunta que quede en el tintero, con gusto la desarrollamos el 17 de mayo. Gracias, señores. En el despido indirecto, un familiar ha solicitado el cese de actos de hostilidad por rebaja en la remuneración. El trabajador, el empleador, no le ha respondido a su primera carta de 6 días. Le ha dado un día más indicándole, y al no obtener respuesta ha presentado su carta dándose por despedido. Pero en el mismo día, el empleador le ha hecho llegar una carta indicándole que ya depositó el abono de las diferencias de la remuneración que había sido objeto, ¿no?, por el acto de hostilidad. Sin embargo, a las horas también le llega una carta indicándole que acerca su renuncia. ¿Ese qué tipo de despido sería, doctor? Ya, claro, hay situaciones que a veces la ley no la dice con claridad, ¿no? Claro, solamente hacer una precisión a la pregunta del doctor, que me permite una precisión. Una cosa, porque vamos a separar bien, ¿no? Una cosa es el despido indirecto y otra cosa muy diferente es el cese de acto de hostilidad. O sea, los separo para no confundirlos, ¿correcto? Sobre todo para los colegas. Ya. Me explico mejor ahora. Hay dos caminos, hay dos posibilidades. El despido indirecto es la que hemos mencionado. Pero en el cese de acto, la diferencia radica en lo siguiente: en que en el cese de acto, en el despido indirecto, termina la relación. ¿Estamos? En cambio, en el cese de acto de hostilidad, la relación laboral continúa. ¿Me dejo entender?
Incluso ahí la sanción es simplemente la imposición de una multa, pero el vínculo laboral permanece, ¿no? Por eso tu pregunta me permite hacer esa distinción para clarificar, ¿ok? Para clarificar. Ahora, definitivamente podría ser factible, ¿no? Bajo lo que cuenta el doctor, hay varias variables, pero yo me acercaría más, que sería una cuestión, a veces con la prontitud de la pregunta y la rapidez, podemos agregar una pregunta, pero de manera más meditada vamos a sacar otra opción. Pero podríamos de repente inclusive estar llegando a una posibilidad de un despido arbitrario, ¿correcto? Pero ojo, lo que pasa es que aquí finalmente podríamos llegar a un absurdo. Ya no interesaría tanto esa distinción, ¿por qué? Porque acuérdense que cuando se trata de despido indirecto, es equiparable, dice, al despido arbitrario. ¿Me dejo entender? O sea, el efecto va a ser el mismo. Así me despidan arbitrariamente, o sea, por despido indirecto, en ambos casos va a ser igual la misma indemnización, porque la misma 728 lo dice equiparable, es lo mismo. ¿Me dejo entender? O sea, no habría mucho problema en enredarse en ese terreno, porque el efecto va a terminar siendo el mismo, ¿correcto? Otra pregunta, por favor. Sí, sí, doctor. Puede despedirse a un trabajador, ya sin causa justa, pero pagándole la indemnización que manda la norma por despido arbitrario. Eso sería lo correcto, doctor. Así es. Sí es factible. Por supuesto, es lo que yo estoy diciendo. O sea, hay muchas empresas, de repente le voy a hacer un ejemplo excesivo. A ver, el empleador ya no me quiere ver ni la cara. Entonces dice, señor Francisco Rojas, no lo quiero ver. Por lo tanto, simplemente, ¿no?, lo despido arbitrariamente y le consigno el pago de la indemnización. No hay mayor problema, doctor. Es legal, es correcto. Lo que pasa es que los empleados no lo quieren pagar. Ahí viene el problema. Pero no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí, doctor, dígame. Usted nos explicaba que el periodo de prueba es de 3 meses, ¿no es cierto? Sí. Y que después de los 3 meses, si se firmaba el contrato de trabajo, era digamos, era ilegal, ¿no? Claro, no, es que lo que debemos entender es que se firma el contrato de trabajo y a partir de que se inicia el contrato, los 3 primeros meses es el periodo de prueba. Así se tienen que dar las cosas. Eso quiere decir que el contrato entonces se tendría que firmar justamente cuando empieza el periodo de prueba. Así es, eso es lo correcto. Así es, doctor. Así es. ¿Algo más? Otra preguntita. A ver, un ratito. Dijo una parte donde hay empleadores que hacen firmar el contrato y aparte una hoja en blanco para poder para poder justificar la renuncia. Exacto. Sí. Y entonces se puede accionar ante el Poder Judicial. Claro, se llama demanda de nulidad de acto jurídico, o en este caso, nulidad, ¿no es cierto?, de la carta de renuncia. Así es. Entonces, esa nulidad se podría pedir ya una vez que ha empezado a trabajar el trabajador. No. Al terminar, o sea, claro. Mire, lo que pasa, seamos sinceros. El empleado hace firmar la carta, pero ¿quién tiene la carta? La carta la tiene el empleado, pues no la tiene usted. O sea, no puede hablar sobre un documento que no tiene. Recién cuando ese documento se materialice, en ese momento se va a materializar la acción. Lo hace efectivo. Claro. ¿Qué más? A ver. ¿Algo más? Sí, dígame. ¿Cabe la posibilidad de que tú presentas tu carta de renuncia y el empleador te diga, no quiero que renuncie? No, ese ya hemos dicho, es imposible. Todos tenemos derecho a renunciar. O sea, nadie puede quedar. O sea, eso es imposible. Sí o sí, tiene que aceptarse la renuncia. Te quedarás 30 días, pero más no. ¿Ok? Eso es imposible. Porque el trabajo es voluntario, la voluntariedad. Sí. Dígame, doctor, en el caso, por ejemplo, del periodo de prueba de 3 meses, pero de nuevo lo vuelven a recontratar. No, es que ya el periodo de prueba es una sola. Los otros contratos ya no tienen, o sea, así lo contraten 100 veces más, ya no hay periodo de prueba en los otros contratos. Ya se cumplió el periodo de prueba, es por una sola vez. Es una pregunta muy reiterativa. ¿Algo más?
¿Nada más? Ya, listo. Nos vemos, gracias.